No sé si habéis notado que los últimos días de nuestro Señor Jesús en la tierra llevan más detalle, es decir, durante la vida de nuestro Señor va dando saltos en cuanto a la cronología, ¿no? Pasaba algún tiempo, pero lo que es la última semana no nos hemos movido del aposento alto, no sé si os habéis dado cuenta, y el Señor está tratando con sus discípulos. El momento sigue siendo el mismo porque no hemos avanzado, es decir, están en medio de situaciones adversas. Lo que ha pasado hacia los discípulos, el Señor les ha declarado: me voy, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Les ha declarado: tú, Pedro, me has de negar, uno de vosotros me va a entregar, Judas se ha retirado. La situación no es sencilla, y además eso es lo que antecede, pero después de estos versículos, que sería para la siguiente predicación, el Señor les va a hablar de que el mundo les aborrece, como le aborrece a Él. Es decir, la situación no es halagüeña, no es en ese sentido pues inspiradora, humanamente hablando. Pero en medio de todo esto, y sin perder de vista que en unas pocas horas Jesús va a ser arrestado, y lo que hemos dicho aquí hace un momento, ¿no? Va a ser llevado a una cruz. Y es en medio de todas estas circunstancias que es de llamar la atención, que Jesús está animando a sus discípulos. Y les habla sobre paz, les habla sobre gozo y les habla sobre amor. Y dices, en medio de todo esto el Señor puede decir estas cosas, pero también es importante ver ese detalle, porque Él no habla solo de gozo, paz y amor, sino habla de mi paz os dejo. Habla de mi gozo se ha cumplido, y habla de que permanecer en amor, no dice permanecer en mi amor. Esta pequeña palabra mí lo cambia todo. Así que como Jesús quiere el gozo y la paz para sus discípulos, les deja unas instrucciones muy claras. Yo creo que todos, si se te pregunta, ¿quieres gozo, quieres paz, quieres el amor del Señor? Pues yo creo que todos decimos sí que quiero. Vale, pues te voy a dejar unas instrucciones para que puedas recibirlo. Y como decía el título, ¿no? Hay que permanecer en su amor. ¿Cómo hemos de permanecer en su amor? Gracias, Raúl. Gracias. También podremos ver cómo podemos ser su amigo. ¿Queremos ser amigos de Jesús? Sí, ¿no? ¿Cómo hemos de ser sus amigos? Y quizá esto también puede resultar atractivo, ¿no? ¿Cómo recibir todo lo que pido? ¿No? Ahora que viene Navidad o los Reyes, si le dijéramos a los niños, ¿quisieras recibir todo lo que pides? ¿Qué crees que dirían? Que sí, ¿no? Bueno, el Señor nos dice lo mismo, pero nos dará algunos matices. Bien, vamos al primer punto. ¿Cómo permanecer en su amor? Bueno, creo que el texto es muy claro. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Permanecer en mi amor es la instrucción. ¿Cómo hago eso? Dice el Señor, si guardares mis mandamientos. No puede ser más claro, ni puede ser más directo. Claro, ya hemos pasado por aquí en alguna otra ocasión al hablar de sus mandamientos, ¿no? No sé, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas mis mandamientos o cuando escuchas los mandamientos de Jesús? Hace un día estaba jugando con mis hijos sobre alguna situación, y ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Bueno, se me ocurre ahora lo mismo. Si decimos mis mandamientos, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Venga, alguien. Mis mandamientos, dice el Señor. ¿Qué aparece en tu mente? Pecado. El decálogo. ¿Sí? ¿Os viene a la mente el decálogo? ¿Alguno en particular? Amar a Dios. El ejercicio es lo primero que venga a tu mente, ¿no? Los mandamientos de Jesús. Y podemos hablar en ese sentido general, sus mandamientos, que incluso podemos hasta agobiarnos. Pero también podemos hablar de sus mandamientos en el contexto inmediato de nuestro pasaje. No sé si recuerdas
¿qué mandamientos tenemos en el contexto inmediato a nuestra lectura? Los hemos venido estudiando. De hecho, el título de hoy es una instrucción, es un mandamiento. ¿Cuál es? Permaneced en mi amor. Los primeros 8 versículos es permaneced en mí, en la vid verdadera. Es otra instrucción. Y otra instrucción que se está repitiendo mucho, porque es importante, es la que ya por allí escuché, que nos amemos. Y la va a repetir otra vez, otras veces, y la va a repetir en sus epístolas, como veremos. Así que es interesante esta instrucción de guardar sus mandamientos, de los beneficios de guardar sus mandamientos, de cómo el guardar sus mandamientos tiene que ver con el amor y se inicia un ciclo de amor, ¿no? El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Hijo y el Padre nos aman a nosotros amamos al Padre y al Hijo y nos invita a amar a otros. Y luego esos otros nos aman y nos amamos unos a otros y esto va creciendo, se vuelve exponencial lo que es el amor de Dios, que es lo que quiere hacer a través de su iglesia. Otra forma de permanecer en su amor es siguiendo su ejemplo. Fijaros lo que dice la segunda parte del versículo 10. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, no podría ser de otra manera. Jesús, cada cosa que pide, nos da el ejemplo. Viene a mi mente cuando Él habla sobre el servicio, que hace poco estudiamos, cuando están aquí en aquel aposento alto, está un lebrillo, están unas toallas, está la tradición, la costumbre de lavar los pies, y los discípulos, ¿qué hacían? Se hacían de la vista gorda, ¿no? ¿Y Jesús qué hace? Se ciñe y se pone a servir. Y así como yo os he hecho a vosotros, así también debéis hacer los unos a los otros. Es decir, ejemplo de servicio, ejemplo de esta instrucción, de guardar los mandamientos del Padre. Dice el Señor, guardad mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos del Padre. O sea, no os estoy pidiendo nada extraño, nada que yo no haya hecho. Decía Jesús en Juan 8:29, yo hago siempre lo que le agrada. Y esto se repite, tengo un montón de citas de cómo Jesús siempre repite, yo hago la voluntad del Padre, no hago mi voluntad, hago y digo lo que el Padre me ha dicho que yo diga. Os leo Juan 6:38 por poneros unos ejemplos, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? El Padre. 5:30, 8:29, 10:17, 18, 12:49 y 50:14. Bueno, muchas veces el Señor va repitiendo esta misma idea. Y esta idea también es respaldada por Pablo a los Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la instrucción es de Jesús. Así como yo, así vosotros. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre, así también debéis vosotros guardar los mandamientos que yo os dejo. Que ya hemos mencionado un poco cuáles son los mandamientos que Él nos deja. Y también dentro de estos mandamientos es que nos amemos como Él nos ha amado. Y yo pregunto, ¿de qué manera nos ha amado? Si he de seguir su ejemplo, debo tener claro cómo Él nos ha amado. Y en palabras de un comentarista dice, nos amó a nosotros cuando éramos totalmente indignos, totalmente indignos. Es una de las maneras que Él nos ha amado, no porque éramos buenos, no porque éramos perfectos. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice Cristo murió por ti cuando ya te portabas bien. No dice Cristo murió por ti porque mira, eras muy buena persona. No, dice que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Y de esa manera Dios ha mostrado su amor para contigo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la forma en que Jesús amó. A veces se escucha, en esa iglesia
hay pecado. Entonces, yo me aparto, yo no les puedo amar, yo no puedo estar allí porque hay pecado. Es decir, no quiero que me malinterpretéis, no estoy diciendo que seamos tolerantes al pecado, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que amemos como Cristo amó. Amemos al pecador sin tolerar el pecado. Esto es importante porque si conocemos a Dios, si permanecemos en Él, que es la instrucción de Juan 15, dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Y ahora que estamos leyendo es permaneced en mi amor. Así que si tú permaneces en Él y en su amor, entonces amas como Él ama. ¿Y como amaba a Él? Lo estamos viendo y lo veremos hasta la muerte y muerte de cruz. Así que amando como Él ama, no nos separamos, no nos apartamos, sino sumamos, enseñamos, servimos, entendiendo que nosotros tampoco somos perfectos, y si se han de hacer las cosas bien, entonces hemos de sumar y no de dividir. El Señor amó a sus discípulos hasta el fin. Así que yo creo que el texto es muy claro. ¿Cómo hemos de permanecer en su amor? Guardando sus mandamientos. Y el Señor dice, y también siguiendo mi ejemplo, porque yo os ejemplos he dado y hemos de seguir su ejemplo. Bueno, ya vamos ahora sí claramente al mandamiento, a lo que mencionaba yo como el contexto inmediato de lo que Jesús está diciendo. Dice el versículo 12. Este es mi mandamiento. Versículos atrás está hablando de que si guardareis mis mandamientos. Y si tenéis duda de qué estoy hablando, dice, este es mi mandamiento. Según el versículo 12, ¿cuál es su mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Vaya. Luego en el versículo 17, para cerrar la lectura que hemos tenido, dice, esto os mando. O sea, ya creo que ya nos ha quedado claro, o ya debería habernos quedado claro. Ya lo trató desde Juan 13. Lo repite aquí. Y luego en el versículo 17 dice, esto os mando, por si no os habéis enterado. Esto os mando. ¿Qué nos manda y qué nos reitera? Que os améis unos a otros. Y tengo ahí la cita de Juan 13, 34 y 35. Y si queréis más, Juan lo va a reiterar en sus epístolas. Os leo 1 Juan 3, 23, que dice, y este es su mandamiento. me llama mucho la atención, porque Juan no puede ser más claro. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, es un mandamiento, y dice, y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Cuál es el mandamiento? Está muy interconectado todo. Dice Juan 15, 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, el Señor nos llama a permanecer en su amor. ¿Cómo permanecer en su amor? Guardando sus mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Yo creo que no deja lugar a dudas. No sé si alguien podría decir, no entiendo lo que Dios quiere, no entiendo lo que me está pidiendo, no entiendo qué es lo que debo hacer. Si es así, puede decirlo, no hay ningún problema, estamos aquí para aprender. Bueno, tenemos claro cuál es el mandamiento, continuemos. Alguien podría decir, porque como en la mañana también estudiamos, puede haber respuestas de todo tipo, ¿no? El Señor decía, me habéis robado, y ellos decían, ¿en qué te hemos robado? Volveos a mí, ¿en qué hemos de volvernos? Y también alguien puede decir, ¿cómo es posible que Jesús nos ordene
amarnos unos a otros. Y pregunta, ¿puede ordenarse el verdadero amor? ¿Dios puede ordenarnos esto? ¿Es válido? Dios dice, mi mandamiento es ese, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Tiene derecho el Señor a pedirnos algo? ¿Puede apretar un botón y decir, ahora os ordeno que os améis? ¿Qué diríais? Bien, sí porque es Dios, sí para nuestro bien. ¿Pero lo entiende así toda la gente? Bueno, las razones que hemos escuchado son correctas, Él es Dios, pero claro, no todo mundo le reconoce como Dios. Pero no perdamos el contexto. ¿A quién les está diciendo esto Jesús? A sus discípulos, a su círculo íntimo, a los que habían permanecido con Él hasta el fin. Ellos le seguían, era su maestro, era su Señor. Tú eres el Cristo, ¿a dónde hemos de ir? Es decir, a ellos con esa autoridad les dice, pero no en el sentido de obligación, sino porque ellos se habían sometido al Señor, y en esa sumisión, en esa humillación y en esa entrega es que ellos eran capaces de hacer esto. Porque si no conocemos a Dios, si Dios no está en nosotros, ¿podríamos amar de esa manera? No. Pero desde este punto de vista, el Señor sí que lo puede hacer, porque se lo está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores. Y quiero decir, y debo decir, que si uno de nosotros tiene problemas con este mandamiento de Jesús, si tú tienes problemas con amar a tu prójimo, si tú tienes problema con amar a tu hermano, si tú tienes problema con amar como Él ha amado, probablemente no seas su discípulo. Y esto puede sonar muy fuerte, pero el que conoce a Dios, ama. Y el que no conoce a Dios, no puede amar, porque Dios es amor. Bueno, hasta aquí el punto número 1, vamos a continuar. ¿Cómo ser su amigo? Versículos 13 al 16. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿cómo ser amigo de Jesús? Número 1, haciendo lo que Él manda. Mis amigos seréis si hacéis lo que yo os mando. Hay muchos personajes bíblicos cercanos al Señor. Uno de ellos es Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Títulos maravillosos. Hay títulos maravillosos como el de David, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y de Moisés se dice que caminó con Dios. De Abraham dice que fue amigo de Dios. Lo podéis leer en Santiago 2:23 o Isaías 41:8. Pero era su amigo, pero sin dejar de lado que también era siervo. No debemos malinterpretar el ser amigo de Dios con un amiguismo, con una cercanía errada, es decir, sin respeto, bueno, ese es mi amigo, entonces le voy a tratar aquí como cualquiera, no. Es un privilegio, es una bendición que Él pueda llamarnos amigos, que nos pueda hacer sus amigos, pero que no perdamos nosotros de vista quién es Él, el Maestro, el Hijo de Dios y nuestro Señor. Así que no debamos tener alguna confusión en este sentido. De hecho, el Señor mencionaba y llamaba amigos a sus discípulos, pero no tanto por mérito de ellos, no es porque eran los mejores o porque no tenían dudas o porque su comportamiento era ejemplar, no es el sentido. Yo creo que ya he lanzado la pregunta, pero ¿te gustaría ser llamado amigo de Jesús? Piensa bien la pregunta, piensa bien la respuesta, porque hay una condicional. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Ya no estáis muy convencidos. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Jesús te dice, haz lo que yo te mando.
Y aquí me imagino como estos diagramas de flujo, ¿no? Llegas a esta condicional, ¿quieres ser amigo de Jesús? Sí, pues entonces haz lo que yo te mando. ¿Y qué es lo que yo te mando? ¿Recordáis? ¿Qué es lo que Él nos manda? En este contexto, que nos amemos. ¿Veis? ¿Veis cómo está interconectado? Permaneced en mi amor, haced lo que yo os mando, esto es lo que yo os mando. ¿Queréis ser mis amigos? Pues obedeced mis mandamientos, haced lo que yo te mando. Versículo 15, conociendo lo que ha dicho. Dice Juan 5:20 que porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Una de las maneras en que Dios mostraba el amor por su Hijo era haciéndole saber todas las cosas. ¿Y qué hace Jesús con nosotros? O en este caso, ¿qué hacía Jesús con sus discípulos a quienes llamaba amigos? Dice el versículo 15, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Pregunta, ¿cómo conoceremos nosotros lo que Él ha querido decirnos? Leyendo su palabra. Esto me recuerda muchas veces que esto puede sonar tan repetitivo que a veces nuestros hijos aprenden las respuestas, ¿no? Les haces una pregunta y es leyendo su palabra, porque saben que casi que van a atinar, ¿no? O orando, yendo a la iglesia, pero son respuestas simples que hasta nuestros hijos se memorizan y aprenden a responder correctamente, pero es que es así. El Señor quiere comunicarse con nosotros, el Señor se ha revelado, el Señor nos ha querido decir cosas. ¿Cómo hemos de saberlas? Si quieres ser su amigo, haz lo que Él te manda. Una de las cosas que Él nos manda es escudriñar las Escrituras. Como amigo de Dios hemos de conocer las cosas que el Padre le ha dicho. ¿Y dónde encontramos eso? Otra vez, vamos hacia el mismo punto, conociendo lo que Él ha dicho. Continuamos. También haciendo una aclaración sobre conocer, no solo es conocer, por supuesto, sino es conocer y hacer. Porque el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Habla de conocer sus mandamientos, conocer su voluntad, pero la importancia de la acción está allí. Y hacer, si hacéis lo que yo os mando. Porque conocimiento es bueno, pero el conocimiento sin acción, ¿qué viene a ser? Vano. Sé mucho, pero hago nada, hago poco. Versículo 16. ¿Cómo ser sus amigos? Bueno, simplemente por gracia, siendo sujetos de su gracia, porque dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Luego entonces es por gracia. Nos eligió por gracia. ¿Pero por qué por gracia? Ya os he mencionado que el Señor les deja claro que no los eligió porque eran los mejores de aquel tiempo, porque eran los más preparados, porque eran los más guapos. ¿Por qué los eligió el Señor? ¿Por qué diríais que el Señor eligió a esos 12? Por su soberana voluntad, por gracia. Así como eligió a Israel, no porque era el mejor de los pueblos. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. ¿Por qué nos eligió a nosotros? Por gracia. Por lo mismo. De hecho, estos discípulos eran por naturaleza débiles, impíos, hasta pecadores y enemigos. Recordemos que ellos peleaban por ser los primeros. ¿Recordáis? Incluso Jesús ya se los había dicho. Estos a los que Jesús estaba llamando amigos, le abandonarían en unos minutos, en unas horas.
¿Nos llama la atención? Que les llame amigos, y estos amigos, ¿qué hacen después? ¿Qué haría Pedro después? Claro, y Jesús les llama amigos, porque no dependía de ellos, sino que Jesús los había elegido. Incluso me llama mucho la atención a quien también llamó amigo. Os leo Mateo 26, 48 al 50. Dice, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Es Judas en el arresto de Jesús. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Fijaros, Jesús a Judas en esas circunstancias le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Jesús sabía a qué iba? Tremenda confrontación, amigo, ¿a qué vienes? Wow. Judas iba a lo que iba, controlado por el enemigo. ¿Y qué recibe de Jesús? Quizá de nosotros, ¿qué recibiría? Sabiendo lo que estaba haciendo, a lo mejor lo recibiríamos con un palo. ¿Y qué recibe de Jesús? Amigo, ¿a qué vienes? Reacciona, ¿te das cuenta? Despierta, date cuenta a lo que estás viniendo a entregar al Hijo de Dios. Hermanos, por gracia, por la fe en Jesucristo podemos ser no solo amigos de Jesús, sino ser hechos hijos de Dios. Pero sin perder de vista que somos siervos. Tengamos la perspectiva correcta, somos hijos de Dios, pero somos siervos, lo cual no es malo, es un privilegio enorme, como el privilegio de ser su hijo, el privilegio de ser sus amigos, también el privilegio de ser siervos del Rey. Vamos al tercer punto, ¿cómo recibir todo lo que pido? Bueno, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Wow. Pues, ¿qué tengo que hacer para recibir todo lo que pido? De acuerdo a este versículo es yendo, llevando fruto y que el fruto permanezca. ¿Quieres recibir todo lo que pides? Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Quieres ser amigo de Dios? Para esto te ha puesto. ¿Quieres ser hijo de Dios? Para esto te ha puesto. ¿Quieres permanecer en su amor? Para esto nos ha puesto, para que vayamos. Recordemos la instrucción de Mateo 28. Id y hacer discípulos. El Señor quiere discípulos, quiere que vayamos, quiere que salgamos, quiere que dejemos de estar liados con nuestras cosas, con nosotros mismos, id y hacer discípulos. Pero leía que ante esta instrucción y mandamiento, que también es un mandamiento de Dios, así como estamos hablando, mis mandamientos, este es un mandamiento, id y hacer discípulos. Pero me llamaba la atención algo que leía, dice, ¿cómo podemos esperar? Dice, si no nos amamos unos a otros, ¿cómo podemos esperar amar a los hombres y mujeres perdidos del mundo? Claro. Ya el Señor nos está diciendo, tenéis que amaros los unos a los otros. Y tengo una instrucción muy, muy importante para vosotros. Id y haced discípulos. Pero hermanos, no podemos hacer eso sin hacer lo otro. Y a veces lo intentamos, A veces estamos en pleitos, en líos, peleados entre nosotros, pero eso sí, salimos a evangelizar. A ver, es una idea noble el decir, quiero ser obediente y quiero salir a evangelizar. Vale, pero hermanos, no saltemos otra instrucción, muy importante y básica. ¿Cuál es esa instrucción? Lo hemos leído, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Va.
Decimos, bueno, quizá la de evangelizar la compro, pero esta no. O quizá esta otra instrucción, vale, sí que la hago, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, el mandato de hacer la Santa Cena sí, pero el mandato del bautismo no. Eso existe. Somos selectivos. Vale, voy a obedecer, pero yo elijo en qué obedecer. ¿Es la clase de obediencia que Dios quiere de nosotros? No. Él quiere que seamos obedientes en todo. Y Él nos capacitará para que así sea. Pero hemos de desearlo, hemos de buscarlo. Bueno, yendo, nos ha puesto para que vayamos, pero también para que demos fruto. La evidencia de ser verdaderos hijos, la evidencia de ser discípulos, lo hemos visto en 15:8, y la evidencia de ser sus amigos es el fruto. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo seremos sus discípulos? Llevando mucho fruto. ¿Cómo seremos sus amigos? Llevando fruto. ¿Cómo seremos sus hijos? Llevando fruto. La predicación anterior ahondamos en lo que es el fruto, lo que es dar fruto para el Señor. Fruto de labios, fruto de justicia, fruto de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo, fruto de personas a los pies del Señor. Hemos de dar fruto, somos llamados a dar fruto. Una de las conclusiones era, Dios quiere fruto, sin rodeos, Dios quiere fruto. Eres su discípulo, eres su hijo, Dios quiere fruto. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean el fruto, y viendo el fruto, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El fruto es importante, y muy importante, como dice el punto C, es que ese fruto permanezca. Y el fruto del Hijo de Dios que permanece en la vid verdadera, el fruto del Hijo de Dios que permanece en el amor de Cristo, su fruto, ¿qué pasará con su fruto? Pues permanecerá. Y es lo que el Señor pide, que nuestro fruto permanezca. Bueno, vamos a concluir. Hablemos de amor fraternal. La instrucción, nuestro título de esta predicación es permanecer en mi amor. Es una de las instrucciones claras que Jesús hace a sus discípulos en este pasaje. Permaneced en mi amor. También les hace la instrucción, guardad mis mandamientos. Y les dice, amaros los unos a los otros. Amor, amor, amor. Hermanos, ¿cómo está nuestro amor fraternal? Si hiciésemos un test, un balance, una medición del amor fraternal en la iglesia, ¿cómo saldría? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos siendo obedientes parcialmente? Cosas sí, cosas no. ¿Cómo está nuestro amor fraternal? ¿Y por qué lanzo esta pregunta? Porque es muy importante en cuanto a la misión. Lo que había mencionado hace unos momentos. Si nuestro amor fraternal, si no estamos siendo obedientes en unas cosas, aunque intentemos ser obedientes en otras, no va a funcionar. Si no estamos creyendo lo que predicamos, si no estamos practicando lo que le predicamos a la gente, lo que le enseñamos a la gente allá afuera, le estamos mostrando un Dios que nosotros mismos no conocemos. Nuestra intención de que vengan a Dios es buena. Crecemos con eso, de hablar a otros. Pero si nosotros no estamos creyendo en ese Dios, no estamos teniendo esa relación con ese Dios, muy difícilmente esa gente va a tener una relación con Dios. No sé si entendéis esa relación. Y la razón de ser de la iglesia es misionera, hermanos. Es hacia afuera. Es predicar el evangelio a toda criatura, a todas las etnias. Y eso no va a suceder
si no somos obedientes en otros principios. Podemos ir a lo más básico, lo hemos hablado mucho esta mañana y lo he hablado mucho en muchas predicaciones. Escudriñar las Escrituras, tiempo con Dios, en oración. Pepe lo había mencionado también la semana pasada. Hay cosas muy básicas, pero que a veces vamos saltando. Es que eso es muy básico, eso me lo puedo saltar. Yo tengo 30 años en la iglesia y yo ya paso de eso. Yo ya paso de la escuela dominical, yo ya leí la Biblia 5 veces, 10 veces, ya no necesito ir a la escuela dominical. Ya no necesito un discipulado. Incluso ya ni necesito ir a la iglesia. Yo desde aquí, desde mi ordenador, hago todo. Evangelizo, llevo discipulado, discipulo a otros, todo lo hago desde mi ordenador. Y el Señor dijo que nos congreguemos. Porque en aquel tiempo no había internet. ¿Crees que eso anula la orden de Dios de congregarnos? Habrá quien lo piense, ¿eh? Bueno, es que en ese tiempo no había internet, no había redes sociales. Ahora hay, ahora podemos hacerlo distinto. Hombre, hay herramientas y se pueden aprovechar, pero el Señor dice que nos congreguemos. Y Pepe lo dejó muy claro a través del estudio en Pedro. Bueno, sobre lo que decía, en su paz, en su gozo, en su amor, permaneced en mi amor, dice el Señor, no en el amor, porque claro, puede haber ideas muy distorsionadas de lo que es el amor. Solamente si permanecemos en Él, si permanecemos en Cristo, en sus palabras, en su amor, solo y única y exclusivamente de esa manera podremos amarnos los unos a los otros. Si nosotros no permanecemos en Él, no podemos hacer nada. Y lo dice Juan 15:5, que lo vimos la ocasión anterior. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, separados de Él no podemos amarnos los unos a los otros. Separados de Él, poco y nada podremos hacer. Y lo que hagamos no tendrá sentido, no tendrá validez, no permanecerá. Dices, mira, estoy sin Dios. Hay gente que vemos sin Dios y que da fruto y que dice, qué bien le va. Pero pregunto, ¿ese fruto permanecerá? No. El otro día, en una clase con los jóvenes, les decía, ahora no voy a recordar el país, lo que yo les dije, pero les decía, piensa que tienes que preparar un viaje para Singapur por 3 días y que tienes que preparar un viaje para Rusia por 5 meses. ¿En cuál te enfocarías más? ¿El de 5 meses o el de 3 días? ¿Dónde estaría tu mayor atención? Venga, decidlo. En el de 5 meses, ¿no? Bueno, esto simplemente un poco para ilustrar de que Dios nos dice que la vida en este mundo es ¿qué? Es pasajera. Y donde debemos enfocarnos es en la eternidad. Si hemos de prepararnos para la eternidad o prepararnos para esta vida, ¿dónde debería estar centrada nuestra atención? Desde la lógica humana, en la eternidad, ¿cierto? Claro, pero nosotros vivimos esforzándonos, preparándonos para la eternidad o para la vida en este mundo. Nuestro mayor enfoque, énfasis y atención y todo es este mundo. Y no estoy diciendo, no me malinterpretéis, que entonces no estudies, que entonces no trabajes, que entonces no hagas nada. No, yo no estoy diciendo eso. El Señor también nos dice que trabajemos, que nos esforcemos y que hagamos un montón de cosas. Pero nuestra prioridad y nuestro énfasis debe ser la eternidad, el reino, porque allí es donde pasaremos mayor tiempo. En este sentido del amor, la paz, mi paz, el mundo puede tener un concepto de paz. Podemos pensar, bueno, hombre, yo tengo paz, pero habría que preguntar, ¿pero qué tipo de paz? ¿Tienes la paz del mundo o la paz de Jesús, que decía, mi paz os dejo, no como el mundo la da? Porque el mundo da paz, pero no es la paz del Señor. Esa paz es pasajera, esa paz
no permanece, un día se termina, un día eres quitado, mueres y se acabó todo. Pero la paz del Señor permanece por toda la eternidad. Su amor. Porque alguien puede decir, no, yo amo a mi hermano, yo amo aquello, pero ¿cómo amas? ¿Como tú entiendes que es el amor o como el Señor nos enseña que es el amor? Y volvemos a su ejemplo, por eso dice, como yo os he amado, ejemplo nos ha dado. Y los estamos estudiando los jueves, ¿no? 1 Corintios 13, lo que es el amor. Y en ese sentido, y en esa línea podemos pensar, así como puedo decir, tengo paz, amo, puedo decir, soy cristiano. ¿Cristiano según quién? Y por el otro extremo, también puede la gente decir, no, yo no tengo perdón de Dios. ¿Según quién? ¿Habéis escuchado alguna vez esto? Gente que se siente tan... bueno, hace no mucho vino una persona que no recuerdo su nombre, Ivonne, sí, pero no lo digas, tenía este pensamiento, soy indigna. Se le dio esta bolsita de bienvenida y dijo, pero ¿por qué a mí? No lo merezco. Totalmente se sentía indigna de recibir algo. Y esa es otra mentira del enemigo. Como es una mentira, la distorsión de los conceptos de arrepentimiento, de fe, de amor, etcétera, también es un engaño del enemigo el decir tú no vales. Tú lo que has hecho no tiene perdón de Dios. Vamos, ni lo intentes, no va a pasar nada. Y esa es otra mentira que tampoco hemos de creer, sino que hemos de creer lo que el Señor dice. Y el Señor dice que al que Él va, al que Él viene, no le echa fuera a nadie. En la mañana el Señor decía, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. La invitación está allí, está abierta. Si tú quieres, puedes. Es el tiempo aceptable, es el tiempo de salvación. Finalmente, ¿hasta dónde hemos de amar? Bueno, el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Hasta dónde hemos de amar? ¿Nos cuesta? Hombre, hacerle un favor, sí, pero ¿hasta la muerte? Dice 1 de Juan 3:16, no es Juan 3:16, es 1 de Juan. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Poner nuestra vida es la referencia, es el tope más alto, pero eso no quiere decir que, bueno, quizá en algún momento, en una circunstancia muy concreta, pudiera llegar a darse el caso, pero podemos comenzar, hermanos, con lavar los pies a nuestros hermanos, en el sentido metafórico. Ya, Mónica ya estaba quitándose la bota. Podemos comenzar con cosas más sencillas. No se trata de aquí tener un escuadrón suicida, ¿no? Yo amo tanto y voy a morir por mis hermanos. Podemos comenzar por cosas más sencillas, lavar nuestros pies, escucharnos, tener tiempo juntos, un acompañamiento, cuidarnos, servirnos, edificarnos, consolarnos, soportarnos. Todo aquello que vemos en la palabra de nuestro Dios. ¿Hasta dónde hemos de amar? Como yo os he amado. Y dice la Escritura que el Señor amó a sus discípulos hasta el fin. El ejemplo está. ¿Cómo hemos de amar? Hasta el fin. Como Él nos amó, siendo imperfectos, siendo impuros, Él nos amó. Le iban a negar, le iban a rechazar, Él les amó. Incluso aquellos que le montaron un juicio inválido y le declararon culpable, Él los amó. No quería que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese mismo amor está vigente hoy. Así que, si quieres oír la instrucción del Señor, ven y permanece en mí. Ven y permanece en mi amor. El primer beneficiado vas a ser tú. Así que el Señor toque tu corazón, que el Señor toque nuestro corazón. Y como decíamos en la mañana,
necesitamos volvernos. No es de que tú y solo tú y aquellos malos y pecadores, no. Todos, la iglesia necesita volverse al Señor. Yo necesito volverme al Señor. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe y que disfrutemos de caminar con el Señor y de ser amigos de Dios. Que el Señor nos bendiga.